Hermanitos, solo una notita. Para poder aprovechar más el tiempo, tratemos de hacer los comentarios que deseemos hacer, que el Señor nos manda hacer, tratar de hacerlos un poco concisos, a tratar de no regresar al versículo 1 nuevamente, ya que estamos en el 17, 18, y por favor a los niños, si los podemos también um, ayudar y hacerles ver que el Señor está en medio y que tenemos que respetar su presencia. Y así también ellos van a aprender esto, a guardar silencio, ¿no? Para que todo el mundo también pueda escuchar y no hayan distracciones para los hermanos. Solamente esos puntitos, hermanos. Gracias. Empezamos con verso 15 y si puede leer hasta el fin del capítulo. Estamos estudiando Efesios, el capítulo 5, vamos a leer desde el verso 15. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El verso 21. Someteos los unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Una fuerte llamada de atención, hermanos, para cada uno de nosotros, como componentes de la iglesia, el cuerpo de Cristo, como creyentes, como hijos de Dios amados que hemos leído. Y dice, por lo cual se refiere, hermanos, a todo lo que el apóstol Pablo había mencionado, hermanos, tocante a la inmoralidad y tocante a nuestro hablar. Y luego dice el verso 14, por lo cual dice, es importante, hermanos, aquí notar que se está refiriendo, hermanos, al Espíritu Santo, ¿no? Y en sus cartas pastorales también notamos que habla por la cual dice el Espíritu Santo abiertamente, manifiestamente. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, el cual, hermanos, nos ayuda, nos consuela y nos enseña a vivir una vida de santidad.
Y cuando dice, hermanos, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Nos hace pensar, hermanos, que debe haber una diferencia, no indiferencia, una diferencia del creyente, hermanos, en medio de este mundo que está en tinieblas, hermanos, ¿no? Es importante notar con énfasis, hermanos, no ser indiferentes, sino diferentes, hermanos. Ahora, nuestra vida pasada, nuestros prójimos también actualmente, hermanos, aún todavía o están muertos espiritualmente, ¿no? En delitos y pecados, y de ahí nosotros también hemos sido resucitados, hermanos. Pero es muy importante, hermanos, notar, hermanos, una comparación, ¿no? Entre lo que es una persona que está vivo y una persona que está muerta, ¿no? Parece que no se nota la diferencia, pero solamente sería cuando palpamos, hermanos, algo, ¿no? Es diferente, ¿no? El vivo que duerme está todavía caliente y el que está muerto, hermanos, está frío. Esa es la diferencia. Pero a simple vista, hermanos, no se puede notar porque es como si estuviera durmiendo. Eso nos hace pensar, hermanos, de que nuestra vida muchas veces, hermanos, con una falta de una vida de santidad en el andar, hermanos, no se puede notar muchas veces, hermanos, en el creyente. Pareciera que estamos, hermanos, igual en nuestro andar. Y esto, hermanos, es lo que el Señor quiere, hermanos, que nosotros andemos, hermanos, en santidad, en novedad de vida. Por ejemplo, tenemos, hermanos, en Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis, capítulo 3, hablando de la última etapa de la iglesia, ¿no? Y al Señor no le agrada, hermanos, también la neutralidad, no le agrada, hermanos, la tibieza. Y capítulo 3, versos 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Otro versículo, hermanos, también pienso que es el contexto de este versículo 14. En los evangelios, Mateo, vamos a leer el capítulo 6, versos 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, y se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. En otras versiones dice las riquezas también. Así que, amados hermanos, no se puede servir a dos señores. No se puede
quedarse, hermanos, en un estado de tibieza espiritual. Romanos, también podemos leer, hermano. Capítulo 13. Versos 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Así que, amados hermanos, notamos que el sueño, está hablando de un sueño espiritual, hermanos. Cuando estamos durmiendo, hermanos, no una siesta o en la noche, cesa la actividad. Estamos inactivos, hermanos. ¿Es cierto? Y el sueño espiritual, hermanos, es cuando estamos inactivos. No estamos activando en nuestras vidas cristianas, hermanos. Ustedes recuerdan el caso, hermanos, de David, según de Samuel, creo capítulo 11, ¿no? ¿Qué pasó, hermanos, con David? David, hermanos, dejó de ir a la guerra. ¿Y qué pasó? Vino la tentación y una caída catastrófica, hermanos, en su vida espiritual. Así que, mis amados hermanos, la exhortación es, hermanos, a cada uno de nosotros, hermanos. Es hora de levantarnos del sueño, hermanos. El tiempo está cerca, hermanos. El Señor nos ayude, amados hermanos. Ya nuestro hermano Enrique nos comentaba sobre cómo debemos hacer la voluntad del Señor y que hacer la voluntad del Señor no dependía de nosotros o de nuestra opinión, sino de lo que dice la Escritura. El domingo nuestro hermano Alex nos daba un ejemplo pequeño sobre cómo un joven puede quedarse mucho tiempo en las redes sociales viendo los reels y muchas otras cosas y parecer que no pasa mucho el tiempo, pero sin embargo cuando tomamos esas cosas, hermanos, el tiempo pasa y no lo aprovechamos en lo que realmente vale la pena. Hay muchas cosas del mundo que no son provechosas para nosotros e incluso que son malas. Y si nosotros damos más lugar a eso, va a hacer que eso tome control de nuestras vidas hasta llegar al punto de intoxicarnos de eso y embriagarnos. Yo recuerdo cuando tenía que hacer un trabajo en la mina y el chofer con la camioneta tenía que recogerme y estábamos yendo juntos y era un momento incómodo porque no teníamos de qué hablar y de repente comencé una pequeña conversación con él y él abrió su corazón a mí y me dijo que estaba muy deprimido porque su esposa la había dejado, la había abandonado y se había llevado a sus hijos. Y lo que él me comentaba me llamaba mucho la atención porque me decía, yo la amo, yo la quiero, pero cuando estoy borracho, el alcohol se apodera de mí y le hago daño. Y la maltrató muchas veces y su esposa decidió dejarla. Yo creo, hermanos, que si nosotros estamos con las cosas de este mundo, hermanos, eso va a tomar el control de nuestras vidas. En contraste a eso, hermanos, nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo. El Señor nos da su Espíritu Santo en medida. Él nos da todo. Nosotros, hermanos, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos aprovechar eso, estar más en comunión con Él
tenemos sus sagradas escrituras, tenemos la voluntad de Dios, sabemos lo que Él quiere para nosotros, hermano. Dejemos que el Espíritu de Dios controle nuestras vidas, mas no las cosas que no tienen provecho. Y creo que de eso trata el verso 18, donde dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Me gustaría agregar un poco sobre eso, David. Yeah, that was very good. Eso fue muy bueno. And you know, when we see somebody who is drunk, Sabes, cuando vemos a alguien que está borracho, we can tell pretty quickly, generally speaking, that they are drunk, right? podemos notar muy fácilmente de que está borracho. Because, like the brother just said, they do things that aren't normal. Porque como el hermano dijo, ellos no hacen cosas que son normales. Maybe they stagger around. Stumble. Tal vez ellos como que no tienen balance y están cojeando Or they, try to sing some drunken song. o tratan de cantar canciones de borrachos. And we can tell that they're drunk, right? Podemos notar de que están borrachos. Something has control of them. Algo tiene control sobre ellos And it's not something that's good. y no es algo que es bueno. He contrasts that in this verse with being filled with the Spirit. Él contrasta esto en este verso con que seamos llenos del Espíritu. When we are filled with the Spirit, Cuando somos llenos del Espíritu, something has control of us, algo tiene control sobre nosotros, but it's God, pero es Dios and it's very, very good. y es muy, muy bueno. But when you are being controlled, if you will, or filled with the Spirit, Pero sabes, cuando estás control o llenado del Espíritu, you do things that are a little abnormal. vas a hacer cosas que son un poco fuera de lo normal. And so that's what we have in verse Y 19. eso es lo que tenemos en verso 19. You're singing Tú estás cantando to the Lord, al Señor. and you're even if you're not singing with your mouth, Inclusive si no estás cantando con tu boca, you're singing in your heart, estás cantando en tu corazón. and it will show up in your face, maybe in a smile, Y se va a mostrar en tu cara, tal vez en una sonrisa. and you will be giving thanks to God in your heart for what's going on, Y estarás dando gracias en tu corazón al Señor por lo que está pasando. as it says in verse 20. Como dice en verso 20. And you won't be looking to be in charge, Y tú no vas a estar buscando estar a cargo. but instead, as it says in verse 21, you will be happy to give place to other people. Y así vas a estar, como dice el verso 21, vas a estar feliz de dar lugar a otras personas y someterte a otros. And if you think of people that you know who are bright on fire for the Lord, Y si piensas o conoces personas que están con un fuego que los consume por el Señor, are they normally miserable people, always frowning and sad? cuando los ves, ¿crees que esa gente luce como gente miserable, que está muy triste o no alegre todo el tiempo? No, No, por supuesto que no. Ves que siempre están alegres porque están llenos del Señor. because one of the fruits of the Spirit Porque uno de los frutos del Espíritu is joy, es alegría, as it says in Galatians. como dice en Gálatas. And so I just wanted to add that to what you said, Así que quería agregar eso a lo que tú mencionaste, that if we are filled with the Spirit, de que si estamos llenos con el Espíritu, it will show up. esto aparecerá. And so if we are not filled with the Spirit, Así que si no estamos llenos del Espíritu, then it's an exhortation for us. eso es una exhortación para nosotros. It's saying that our eyes need to change from wherever they are, Necesitamos hacer que nuestros ojos cambien de donde sea que estén viendo. maybe like our brother was just saying, get them off of your social media, Como dice el hermano, tal vez sacar nuestros ojos fuera de las redes sociales and instead put your eyes on the Lord Jesus Christ, y en cambio de eso poner tus ojos en el Señor Jesucristo and let your heart be filled with Him, y dejar que tu corazón sea lleno por Él. that the Spirit might fill you, Que el Espíritu te llene, and these things might be true of us. y estas cosas deben ser verdad para nosotros. Qué importante, hermanos, es notar que el apóstol Pablo hace una inferencia, o sea, compara la embriaguez con el estar lleno del Espíritu Santo. Cuando uno está bajo el control del alcohol, lo demuestra
con sus hechos, con sus palabras, es fácil de poder ver si está borracho o no. Por eso hay un pensamiento que dice, ¿no? Cuando alguien toma el vino, dice, el hombre toma vino. Luego, el vino bebe vino. Y luego, el vino bebe al hombre. Interesante, ¿no? Entonces, es fácil de controlar y generalmente aquellas personas que no son capaces de hablar o manifestar sus sentimientos para alegrarse o cantar, toman, porque eso lo libera del cerebro y el alcohol está bajo el control de esa persona. Por eso que hace cosas indebidas, que normalmente cuando está sano no lo haría. Y esta es una comparación para nosotros también. Cuando vemos que un hermano está lleno de gozo, cuando está siempre con ánimo de cantar, también es notable, porque está lleno del Espíritu Santo. Entonces ya el control no es de él o ella, sino es el control del Espíritu que lo tiene bajo ese estado de alegría, de gozo. Y cuando vemos a los hermanos que están tristes, apagados, preocupados, con estrés, que ya no es estrés, sino es 4, porque están demasiado preocupados, también podemos notarlo, ¿no? Ya ni cantan, ni saludan, ni abrazan. Dice, hola hermanito, solamente los deditos. Pero el hermano que está alegre, abraza fuerte, porque dice que debemos amarnos, alentarnos. Entonces dice, está lleno de gozo. Eso es lo que debemos diferenciar, hermano. Por eso en nuestro capítulo, el versículo 17 es la clave. Ya el apóstol había dicho todo lo que tenía que hacerse y luego dice, por tanto. Bien interesante, ¿no? Dice, por tanto. Eso quiere decir, si ustedes han escuchado todo esto, todas las lecciones, dice, por tanto, ¿qué dice, hermanos? No seáis insensatos. En otras palabras, no seas necio. Si has escuchado todo esto conforme a la palabra, entonces no seas necio. Y el necio es aquel que no quiere escuchar. El necio es aquel que quiere hacer su voluntad. Esa es necedad. Si algo está mal o algunos hermanos le llaman la atención, si algunos hermanos ahora estamos aprendiendo a lavarnos los pies y no escuchan, no cambian, no porque ellos quieran, sino que denotan que el control no lo tiene el Señor, lo tienen ellos mismos, por orgullo, por soberbia o por envidia. Dice, antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos buscar, la llenitud, como se dice, ¿no? Buscar el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la manifestación de ese gozo? Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. A veces, amados hermanos, somos muy fáciles de ver lo exterior y no lo interior. Somos muy detallistas en lo exterior y no en lo interior. Me comentaba un hermano, creo que es Canadá o Estados Unidos, no recuerdo, invitó a un amigo que era músico, o sea, sabía de notas musicales, y llegando a la reunión, cerca de la reunión, escuchó los himnos, que los hermanos estaban cantando, y él dijo, qué mal cantan esos hermanos. Horrible, porque no están acorde a las notas musicales. Y el hermano le dijo a su amigo, ¿saben? Están cantando al Señor, no están cantando para ti.
A veces, hermanos, también de repente podemos ser discordantes con las notas. De repente no podemos ser tan eficientes en eso. Pero si lo hacemos de corazón, estamos llenos del Espíritu Santo, cantando, gozándonos. Dice, con salmos e himnos y canciones espirituales. Y acá viene lo más importante. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros llegamos a ese nivel, hermanos, es que hemos entendido. Como dicen Proverbios, el necio escucha y no hace caso. El avisado corrige. Lleguemos a esos niveles, hermanos, que el Señor nos está hablando. Es una exhortación muy fuerte, porque el Espíritu nos da palabras de edificación que hemos tenido, también de exhortación, y después de la exhortación también puede venir palabras de consolación. Que Dios bendiga, hermanos, y seguimos aprendiendo. Un breve estudio para que estamos claros de diferencias acerca del Espíritu Santo y nosotros. Vamos a hacer esto rápido para que podamos avanzar. 1 Corintios capítulo 12. Verso 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El bautismo del Espíritu es lo que nos añade al cuerpo de Cristo. Tuvimos en los primeros años en el Ecuador un vecino que vino a la casa cuando antes era local y todo, tuvimos las reuniones. Y Marco, un hermano en Cristo, pero confundido con ciertas, voy a decir abiertamente, historia pentecostal. Marco a veces me preguntó, pero Eduardo, ¿usted ha pedido el bautismo del Espíritu? Y dije, no, nunca he pedido esto. Pero ¿cómo que no ha pedido? Porque al momento que yo creí en el Señor, yo fui bautizado con el Espíritu. No tenemos que pedirlo. La confusión que ellos tienen es que algunos, porque pasó en el día de Pentecostés, como un señal, para ellos fue acompañado con algunos hablar en lenguas. Entonces todavía tienen este pensamiento. Automáticamente, cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, está bautizado por el Espíritu Santo para añadirle al cuerpo de Cristo. Y esto es permanente, no cambia. Es importante entender esto. Número 2. Vamos a Efesios capítulo, vamos primero a Romanos capítulo 8. Vamos a hacer esto rápido. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, Él les levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales con el espíritu que mora en vosotros. Notamos dos cosas allí. El Padre fue involucrado en la resurrección del Señor Jesucristo. Aquí indica que el Espíritu Santo estuvo en esto y el Señor Jesucristo por sí mismo se resucitó de entre los muertos. Pero ¿qué dice aquí? ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. Es una condición permanente. Y el problema es que a veces yo tengo que pensar cuando Él hasta sabe de mis pensamientos, sabe de mis deseos carnales cuando los tengo. Yo tengo un huésped divino morando en mí. Usted, si es creyente, tiene un huésped divino morando en usted. Nosotros, si vamos a un lugar que no está de acuerdo con la palabra de Dios, ¿quién llevamos? El huésped. Si tengo pensamientos que no están de acuerdo con la palabra de Dios, ¿quién sabe qué estoy pensando?
el Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos vivir en vista de el hecho que Cristo ascendió al cielo, pero dijo, voy a mandar al Consolador. Entonces, bautizado por el Espíritu, permanente. El Espíritu Santo morando en nosotros, permanente. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 y verso... no, que voy a encontrarlo en Gálatas 1. Efesios capítulo 1 y dice en verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Levanta la mano los que decidieron nacer la primera vez. No veo manos. ¿Usted decidió nacer la primera vez en el vientre de su mamá? No. Levanta la mano los que decidieron nacer de nuevo. Yo no. Yo no decidí esto. Esto fue un hecho soberano de Dios. Nosotros no decidimos nacer la primera vez ni nacer de nuevo. Reconocemos que Dios nos dio vida. Vamos a dar un ejemplo. Aquí en el piso tenemos un cadáver. Este cadáver tiene amontonado 3 quintales de cemento encima. ¿El cadáver va a sentirlo? No, el cadáver no lo va a sentir. Pero si alguien puede dar vida a este cadáver, ¿qué va a pasar? ¿Va a sentir el peso? Sí. Entonces tenemos el verso que Dios nos dio vida, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando nos dio vida es cuando nacimos de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo es cuando decimos, ¿quién me va a librar de este peso? Eso es lo que tenemos en Romanos capítulo 7. Entonces, ya sentimos el pecado como no sentimos antes. Nadie va a llegar al cielo diciendo, yo fui tan sabio que yo nací de nuevo. No. El único que decidió nacer una vez fue el Señor Jesucristo, en perfecta comunión con su Padre. Entonces, no debe haber ningún sentido de orgullo. Entonces, ¿qué dice aquí? Que ya estamos sellados. Cuando creemos, ya esta persona que dice, ¿quién me librará de esto? Es cuando arrepentimos de nuestros pecados, creemos en el Señor, somos salvados. Nacer de nuevo es distinto a ser salvado. Es parte del proceso. Entonces, con esta nueva vida, creemos en el Señor, ya estamos sellados con las aras del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a imaginar que usted ve una casa que voy a poner un precio aquí en Lima de 400,000 soles. Y va y tiene el dinero para hacer un abono. Y el vendedor dice, ¿cuánto me va a dar? Bueno, un abono normal puede ser que voy a dar 50,000 o 100,000 soles. Y si usted va al dueño y dice, sí, quiero comprar esta casa, y él le pregunta, ¿cuánto me va a dar? Y bueno, le voy a dar un depósito de 4 millones de soles. Hermano Nésimo, ¿qué va a decir el vendedor? ¿Suficiente? Para una casa que vale 400,000 le damos 4 millones. Mucho. ¿Qué es el depósito que Dios ha hecho para garantizar nuestra salvación? ¿Qué es el depósito? Hermano Rosell, ¿qué es el depósito que ha hecho? Las aras del Espíritu. La garantía de nuestra salvación es esto, nos da el Espíritu como garantía de nuestra salvación. Es un depósito, aunque nuestra salvación no tiene precio, es como da una garantía mucho más que el valor
de lo que nosotros tenemos. Entonces, primero, bautizado por el Espíritu, permanente, no cambia. Morando el Espíritu Santo dentro de nosotros, permanente, no cambia. Las áreas del Espíritu, da esto, garantía, permanente, no depende de nosotros. Y ya volvemos a nuestro capítulo. Ser llenos del Espíritu no es una cosa de nuestra posición en Cristo. Es un asunto de nuestra condición. Es una indicación de si estamos andando en comunión con el Señor. Las otras cosas son permanentes, incambiables, no dependen de nosotros. Pero estar lleno del Espíritu depende de mantener comunión con el Señor. Y Él nos ayuda. En Romanos 8 indica que Él nos guía en nuestras oraciones, por ejemplo. Tenemos todas las herramientas, si puedo decir. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo morando adentro. Colectivamente en una asamblea local tenemos el Espíritu colectivo también. Y volviendo a un tema que hemos tenido antes. Una vez yo estuve en Soyapango, en San Salvador, en El Salvador de Paso, visitando a los hermanos. Y los hermanos tuvieron una pregunta acerca del tema que tuvimos hoy en la mañana, acerca de este tipo de pecado moral. Entonces, la pregunta, pidieron ayuda con la doctrina, vimos verso por verso, Salmo 51 y otras cosas. Y los hermanos me dijeron, bueno, ya Eduardo, queremos contarle un caso local. Entonces dije, bueno, puede ser que quiere contarme esto, pero hermanos, ustedes tienen la palabra de Dios. Ustedes tienen el Espíritu Santo colectivamente ustedes. Mi asamblea local no es Soyapango, San Salvador, El Salvador. Mi asamblea local es Quito, Ecuador. Voy a esperarle en la vereda, en la calle. Cuando ustedes terminen, voy a estar allí. ¿Por qué? No soy de esta asamblea local. Lo que ustedes deciden, nosotros vamos a actuar, vamos a recibir, vamos a esto. Pero si yo hubiera quedado allí tratando de decir con ellos, esta sería la negación de lo que el Espíritu Santo puede hacer y guiar en cada asamblea local. Entonces, volvemos a nuestro capítulo. Esta explicación tal vez breve que distingue las cosas. Entonces, como hablando con salmos. Salmos son cosas que si leemos los salmos, canciones que tienen muchas veces los sentimientos. Un libro maravilloso, un libro extraordinario, pero con una advertencia. ¿Qué es la advertencia cuando leemos los salmos? Los salmos muchas veces tienen los sentimientos de los judíos bajo la ley y nosotros estamos bajo la gracia. Entonces a veces oigo hermanos cantar salmos que son provechosos para nosotros a leer, pero no son los sentimientos que nosotros debemos tener como parte de la iglesia en el Nuevo Testamento. No es para criticar, pero tomamos cuidado que cuando cantamos algo, estamos cantando algo que es pertinente para nosotros en la dispensación en la cual vivimos, porque a veces algo tiene un coro bonito y todo. Hay muchos salmos que podemos cantar, pero son cosas que expresan sentimientos. Himnos, cosas de alabanza y adoración directamente al Señor, a Dios nuestro Padre. Y cánticos espirituales son canciones que tienen que ver con nuestro sendero, nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Y hermanos, si pueden, perdóname, ¿qué instrumento vemos aquí? Las cuerdas vocales. No hay nada mal de si alguien toca una guitarra o algo así, pero ¿por qué no usamos esto en las reuniones? No usamos porque yo puedo escuchar música, puede afectar mis emociones y producir algo que no es de veras adoración y alabanza. Entonces Dios no está, como nuestro hermano Adolfo indicó, no está preocupado con si cantamos bien o cantamos mal.
Si yo canto solo, puede tener el efecto de gritar fuego. Y todos van a estar corriendo si empiezo a cantar solo. No tengo buena voz, pero él puede escuchar y entender lo que viene de mi corazón. Entonces, estos son los versículos que indican por qué no tenemos instrumentos musicales en las reuniones de la asamblea. No es que un instrumento musical en sí está mal, pero no es para buscar que nosotros mostramos que tenemos alabanza y adoración en el corazón. Entonces, ¿cómo termina esta sección? Dando siempre gracias por todo el Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, el Espíritu, Dios el Padre y el Señor Jesucristo. ¿Y en qué orden está? ¿Cuál es primero? No. ¿Cuál es primero? No. Verso 18. ¿Cuál es el primero, Rafael? El Espíritu. No hay un verso que indique que Dios el Padre es el primero en la deidad, Jesús es la segunda persona y el Espíritu es la tercera persona. Aquí vemos orden diferente. Tomamos cuidado porque no es un ranking dentro de las personas de un solo Dios. Entonces, esto pone la plataforma, lo que hemos tenido en estos versos hasta verso 20, para ponerlo en práctica dentro del hogar. Si nosotros comprendemos que debemos estar sujetos primero a Dios, nos va a ayudar, y cuando hacemos la transición a verso 21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Importante, cuando entramos a la próxima sección, que entendemos una cosa. El Señor Jesucristo es inferior a Dios el Padre, ¿o no? ¿Inferior? Para nada. En ningún sentido es inferior, pero tomó un lugar de sujeción. Hay un problema a veces en nuestras culturas que hay hombres que piensan que la mujer es inferior al hombre. Para nada no. Es ningún sentido inferior. Mostrar sujeción no es un señal de inferioridad. Es respetar autoridad, sí. Entonces, cuando entramos a esta sección, si podemos, hermanos, avanzar empezando con verso 22 en esto y en la tarde, tenemos ya un ejemplo muy claro de cómo poner en práctica en el hogar las enseñanzas que hemos tenido en los versos anteriores en este capítulo, en este libro. Bien, hermanos, solo quiero también agregar, ya está claro, ¿no? No estoy por aclarar, ya nuestro hermano lo aclaró bien, pero quiero agregar un punto. La palabra más sed llenos del Espíritu, solamente eso. Más sed llenos del Espíritu. Eso significa, hermanos, entonces, que unos no están llenos, sino carentes. El día de, bueno, en el libro de los Hechos, los apóstoles dijeron: escoged 7 varones llenos del Espíritu Santo, dijo, ¿no? Los apóstoles. ¿Y cómo conocían, hermanos, para escoger que los hermanos estaban llenos del Espíritu? ¿Cómo lo podían ver? Voy a poner un ejemplo, hermanos. Todos tenemos el Espíritu morando en nuestro espíritu. Pero de ahí tiene que extenderse en nuestra emoción, en nuestra voluntad. Por ejemplo, si ustedes, hermanos, en mi casa, por ahí pasan y yo tengo una música mundana y estoy escuchando
Claro que ustedes no están en mi casa, pero pasan, escuchan, pero este hermano está escuchando música mundana. Entonces, hermanos, yo en mi emoción no mora el Espíritu, hermanos. No está el Espíritu Santo en mi emoción. El hermano hace rato habló de la emoción. Entonces, en mi emoción, hermanos, puedo, hermanos, también gozarme de algunas mundanalidades, hermano. Soy creyente, pero emocionalmente carezco del Espíritu, hermanos. Ahora, el otro, hermanos, en la voluntad, hermanos, porque tenemos mente, la voluntad y la emoción. Ahora, en mi voluntad, hermanos, soy tan caprichoso, hermanos. Trato de resistir a los hermanos, no quiero que me corrijan. Resisto. Esa es mi voluntad, ¿no es cierto? Mi voluntad no está quebrantado. En mi voluntad no habita, hermanos, Cristo. Carezco, hermanos. Entonces, me falta la llenura, hermanos. Ahora, otro hermano que emocionalmente odia tal vez las músicas mundanas, las cosas pasatiempos de esta vida, o entretenimientos, no le gusta. Entonces, su emoción está transformada. El espíritu ya está en su emoción, hermanos. En la voluntad de este hermano es obediente, hermanos. Se deja, hermanos, corregir. No es caprichoso, no es terco, hermano. Este es lleno del Espíritu, hermanos. Lleno del Espíritu. Entonces, así lo conocían, hermanos. Por eso dice, escoged a 7 varones, dice, llenos del Espíritu, dice. A veces, hermano, me pongo a pensar, hermanos, hay tantas redes, ¿no? Redes que en celular, hermanos, a veces tantas cosas aparecen, ¿no? A veces me asusto, hermanos. Pero nadie me ve. Pero el Señor está conmigo, hermanos. Me asusto. Y yo digo, hermanos, Señor, perdóname. Hermanos, ser lleno del Espíritu Santo, hermano, es ser transformado en nuestra mente, nuestra emoción y nuestra voluntad. Nuestra mente es el pensamiento, ¿no es cierto? Si nuestra mente está transformada, depende de eso nuestra conducta, hermano. Si nuestra mente, nuestros pensamientos, hermanos, si no son transformados, hermanos, estamos careciendo de llenura del Espíritu, hermanos. No estoy diciendo que no es salvo tal creyente. Somos salvos, hermanos. El Espíritu mora en nuestro espíritu, pero no habita completamente en nuestra alma. Eso es lo que entiendo, hermanos. Hermanos, ustedes juzguen si es así o no es así. Pueden juzgar. Si no está bien, pueden desecharlo, hermanos. Pero lo que 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 19. 1 Tesalonicenses 5, 19. No apaguéis al Espíritu. Esto sí, esto y la parte de estar lleno del Espíritu son indicaciones de nuestra condición. El hecho de que el Espíritu mora en nosotros es parte de nuestra posición en Cristo. Pero la cosa es que si yo estoy actuando en una forma contraria
a la palabra de Dios, si estoy actuando en la carne, si no estoy juzgando mi carne, en vez de estar lleno del Espíritu, voy a estar apagando el Espíritu. Esto es un asunto de nuestra condición, de cómo estamos actuando. Cuando yo actúo mal, cuando pienso mal, cuando peco, el Espíritu Santo no sale. Pero he apagado el Espíritu en mi vida. The question is, what is la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre apagar el espíritu y contristar el espíritu? Tesalonicenses 5:19 y Efesios 4:30. Se hablan de términos diferentes. Efesios 4:30 dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y en Tesalonicenses dice, no apaguéis el Espíritu. Sí, es 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu. Y luego, ¿cómo nos llenamos del Espíritu? Si lo tengo entendido de la manera correcta, nos llenamos del Espíritu cuando estamos en comunión con Él. Leemos la palabra, estamos cerca de Él, tratamos de darle más tiempo a Él. Son cosas que nos van a ayudar a llenar nuestra copa hasta que rebose. Y apagar el espíritu, contristar el espíritu es cuando damos lugar a nuestra carne y le damos más lugar al mundo, a las cosas que hacíamos antes y las cosas que nos alejan un poco o quitan tiempo al Señor. ¿Es correcto eso? No dejamos, cuando apagamos, cuando no dejamos que Él nos guíe para estar ahí, para guiarnos, y cuando no nos deja que Él nos guíe y actuamos en la carne, es cuando le dejamos triste, si puedo decir esto, porque está ahí para guiarnos, para consolarnos, es nuestra guía interior. Entonces el uno está, yo creo que conectado con el otro. Podemos orar.